Tina, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a vos y a todo el equipo. Gracias, un placer. Bueno, contanos, primero recordanos, porque esto fue hace un año y para el que no se acuerda bien, ¿qué era esta famosa ley del ticket que se terminó aprobando, pero a la cual, nos contaban ustedes, adhirió solamente una provincia? Sí, se cumple un año, justamente un año, muy poquito tiempo, desde que se dio la ley de medidas paliativas, fiscales, aquella reforma en junio del año pasado, donde se estableció que los consumidores teníamos derecho a saber qué impuestos había en cada uno de los consumos que hacíamos, tanto de servicios como de productos. Eso se hizo en ese momento en esa ley y luego ARCA lo reglamentó a fin de año. Por lo tanto, en la práctica estamos viendo en los tickets, cuando compramos algo a consumidor final, cuánto IVA tenemos incluido recién a partir de enero de este año 2025. Claro. Primero fueron las grandes empresas que mostraban el IVA y también impuestos internos de algunos productos, porque no abarcan todos los impuestos, y también luego tuvimos a partir del 1 de abril, ahí para todas las pymes y los comercios que tuvieron que también poner en los tickets. Si ahora vamos a cualquier comercio, vemos que un jean sale 100.000 pesos, pero en realidad es 80.000 más el IVA aproximadamente. Eso fue la primera etapa. Ahora, la misma ley tenía una segunda etapa, que era que proponía que se adhieran las provincias, para que también sepamos cuáles son los impuestos provinciales que estamos pagando. Esto tiene un origen en Brasil. En Brasil es muy anecdótico porque cuando las provincias y municipios tuvieron que mostrar cuáles eran sus impuestos, fue como una rebelión. Ahí la gente se dio cuenta de la cantidad de impuestos que estaba pagando en cada uno de los productos. Por lo tanto, ahí luego mostraron los provinciales y no los municipales. Pero a partir de allí se dio... O sea, ¿salían cosas medio insólitas, como a veces uno piensa? Y sí, claro, exactamente. Por eso allí, como esa rebelión ciudadana, como que dijo, bueno, no pongan un gasto más en el presupuesto si nos van a poner más impuestos. Porque, y veamos que también en nuestro país, ¿qué pasó? En este momento tenemos 154 impuestos. ¿Cómo llegamos a 154 impuestos tenemos en este momento en nuestro país? ¿Cómo llegamos a 154 impuestos? ¿No nos dimos cuenta? ¿No los fuimos? O sea, fueron subiendo uno y otro y no dijimos nada. Inclusive la presión fiscal. En el año 1983, Argentina tenía una presión fiscal de un 11%. Ahora tenemos una presión fiscal de un 29%. ¿No nos quejamos? ¿No dijimos nada? Bueno, ahora sí se está escuchando. Ustedes, los comunicadores, los periodistas, todos los medios están hablando de impuestos. Los gobernadores, los funcionarios tienen que hablar de impuestos para que no subamos impuestos, sino que los saquemos. Claro. Ahora, está muy bien esto que explicás, porque yo recién pensaba lo mismo que Rodrigo me dice acá. Algunos comercios lo ponen claro, pero yo estaba pensando que es verdad. Lo que veo es que ponen el impuesto nacional, pero ahora que lo pienso, me hiciste dar cuenta vos ahora, claro, todo lo que son provinciales no aparecen, aparece solo el precio sin y con impuesto nacional y no aparece el de las provincias. Y vos lo que explicás entonces es que si ya nos volvemos locos viendo, uy, mirá, acá hay 2 lucas menos que podría estar pagando, nos vamos a volver locos si vemos lo que nos cobran a nivel provincial o municipal. Exacto, porque el IVA representa del precio final de un producto el 17%, ¿no? Es el 21%, pero visto desde el precio para atrás, el 17%. Pero en cada producto, en toda la cadena de valor, se suma casi más de un 40% de impuestos. Un montón. Entonces, cuando nosotros veamos en un ticket que el IVA es tanto, 20.000 pesos, pero de ingresos brutos hay casi un 6%, y de impuestos municipales, depende del municipio, puede haber un 6% o un 0,2%, ahí te vas a dar cuenta si compras un jean en un municipio o si te cruzas el otro. Claro. Y en la experiencia de Brasil, ¿terminaron después bajando los municipios los impuestos, digamos, por la reacción de la gente? ¿O se empezó a dar esto que vos mencionás, que también es interesante, de la competencia fiscal entre regiones, municipios, etcétera?
Sí, sobre todo lo que se revisó mucho allí y lo que se puso mucho hincapié es que no generar más gastos, porque ahí Claro, los ciudadanos se dieron cuenta que si el Estado es generoso y decide hacer un gasto, lo tiene que terminar pagando el consumidor claro. final. Por eso ahí dijeron, no, cuidado, que en la campaña política decir vamos a poner esto y vamos a dar el otro y vamos a dar tal vez beneficios, bueno, pero ¿con qué se va a pagar? Esto es lo importante. Entonces, fíjate que la ley inclusive de transparencia fiscal también tiene otro concepto que es que el Estado no puede poner, suponete que hace un festival, el Estado no puede poner entrada gratuita, tiene que decir entrada libre solventada con Ah, los impuestos. Eso también claro, es nuevo, todavía no lo hemos visto porque tampoco hay tantos festivales gratuitos ahora con todo lo que es la reducción del déficit, pero sí también eso está prohibido porque nada es gratuito, lo estás pagando con tus impuestos. Cuando vas al hospital no es que te atienden gratuitamente y te tenés una atención espectacular claro. gratuitamente. No, ya la estuviste pagando todos los años con tus impuestos. Claro. Y ahora, ¿cómo es la parte legal de todo esto? Porque vos explicabas que adhirió una sola provincia. ¿Qué pasa con el resto que no adhirieron? Esto es voluntario, digamos, o sea, fue determinado a nivel nacional, pero cada provincia debe adherir voluntariamente. ¿O por qué no adhirieron? Sí, claro, exactamente. Es obligatorio en una primera etapa para el IVA y para los impuestos internos. Eso es obligatorio para grandes empresas y Claro. para pequeñas. Así fue toda la estructura. Pero luego hay un artículo en la ley que dice que pueden adherir las provincias y los municipios. Entonces, las Mm, provincias se les mandaron cartas, se les mandaron en 3 oportunidades cartas a todos los gobernadores para ver si adherían mencionando que hay también hubo toda una compulsa popular que el 94% de los ciudadanos quieren ver los impuestos, bueno, pero de las provincias muchísimas no respondieron en absoluto, mira, otras sí respondieron, porque eso después tiene que ser legislado por cada provincia para ver cómo se va a transparentar. Entonces, hasta ahora, en este momento, solamente Entre Ríos tiene como una media sanción, lo están tratando los legisladores, las demás, hay alguna otra provincia, por ejemplo, Mendoza, que dijo que sí, está viendo cómo lo instrumenta. Córdoba también mencionó que hay como una voluntad de hacerlo. Cava también lo dice que lo va a estructurar cuando haga su nuevo código fiscal el año que viene, que en todo el mes de enero siempre salen los códigos fiscales, porque además no es tan fácil para las provincias y te explico por qué. El IVA es un 21% directo para todos los productos. Bueno, hay algunos que llevan el 10,5%, solamente algunos pocos alimentos, el pan y carne y pocos otros. Pero claro. ingresos brutos es diferente en cada provincia. Y los municipios cobran el impuesto de seguridad e higiene también diferente. Entonces ahí tienen que hacer un promedio. No es que Claro. decís, bueno, en Córdoba el costo es un 5%. Depende, porque la industria paga un poco menos de ingresos brutos, bueno, los comercios pagan más. Entonces hay que hacer un promedio, esto se hizo en Brasil, hay que hacer un promedio ponderado y decir, bueno, en Córdoba los impuestos son tanto, un 10%, y agregar eso en el TIC. O sea que en definitiva un poco lo que podemos esperar es vamos a seguir viendo los precios con y sin impuestos nacionales, pero si depende de cada una de las provincias y municipios adherirse a la segunda etapa para ver el resto de los impuestos, los locales, me parece que vamos a seguir esperando sentados. Sí, sí, No Agus, pero es debiera, pero... esperanzador. Es esperanzador. Vos pensás este cambio de paradigma. Durante 50 años, AFIP, que ahora es ARCA, prohibía que en el ticket a consumidor final se vea cuál era el impuesto. Vos vas a cualquier país Claro. del mundo y te Lo dicen, prohibía, es un montón. lo prohibían, estaba prohibido. Si vos te equivocabas y en el ticket discriminabas el IVA porque habías configurado mal tu sistema, te penalizaban. Vos a cualquier país del mundo vas y te dicen, el valor es tanto más tax, ¿no? Inclusive en la vidriera, ves el precio y después sabés que hay un tax. Acá estaba prohibido, ¿por qué? Porque el 21% de IVA es muy alto. Sabés que Claro, tenemos el IVA más alto de toda la región nosotros. claro, había que Bolivia paga taparlo. menos IVA, México paga menos IVA, todos pagan menos IVA que nosotros. Entonces, había que taparlo. El Bueno, más esto es alto de la un cambio de región. paradigma. Sí, sí, Perdón, sí, ¿y el esperemos más con alto mucha desde suerte. cuándo? ¿Siempre fue así?
Sí, es el más alto, exactamente, sí, ya. No, al principio el IVA no era tan alto y luego se creció muchísimo, pero al principio no Mirá. era tan alto. Qué tremendo, ¿eh? La verdad que es interesante y está bueno también saber y hacer el recorrido histórico y que nos cuentes esto porque, bueno, digo, hay que comparar también lo que pasa, no muy lejos, acá nomás, en los países de al lado, en nuestros países hermanos, y también saber que al principio no era tan así y que fue cambiando para mal. Y que se podría volver un poco al inicio, ¿no? Me Sí, parece que y eso es también que interesante. nosotros tenemos que exigir en los legisladores cuando hablen, cuando hagan sus propuestas, que hablen de impuestos, que digan que hablen de Claro. impuestos, qué impuestos van a bajar de los 154, que hay casi de 80 que son de los gobernadores, que los gobernadores también mencionen qué impuestos son los que van a bajar. Totalmente. Elizabeth, como siempre, un placer, hablar con vos. Te agradecemos muchísimo por el contacto y por la charla, Muchísimas siempre gracias. muy clara. Bueno, Gracias, un hasta abrazo. pronto. Elizabeth Piacentini, tributarista.